un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Querida audiencia de Cristo TV, muy buenas tardes. Gusto enorme para esta su fiel servidora Marcela Villasís ya estar lista para este encuentro de bendición denominado Embajadores del Reino. Programación creada precisamente para instruir, interactuar y sobre todo analizar la poderosa y bendita palabra de nuestro Creador y Salvador. Por eso la invitación a que usted participe a través de las redes sociales, que ya la conocen, pero que están en todas las plataformas digitales y hoy se las recuerdo. Embajador Reino TV en Instagram y estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial S. Sencillo, ¿verdad? Bien, también les doy a conocer la línea directa para la llamada, sí, el 044-631-876 y por supuesto el móvil, a ver, anote, 09-62-72-67-49. Qué gusto tener este encuentro maravilloso como todos los martes y jueves. A partir de las 18 horas ya estamos conectados con Cristo TV y esta programación Embajadores del Reino. Volvemos luego de la pausa comercial con el tema a desarrollar. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Seguimos en Embajadores del Reino en esta tarde maravillosa y bendecida, pues ya tenemos un tema en especial del cual vamos a hablar. Y este lo hemos denominado Pidiendo Sabiduría a Dios. Bien, hoy vamos justamente a descubrir qué es la sabiduría, de dónde viene, quién nos da. ¿Hay diferencia entre inteligencia y sabiduría? Pues todo esto y más aquí, en esta programación maravillosa y bendecida como es Embajadores del Reino. Para esto ya tenemos listo en Estudio 2 a nuestro querido director, el doctor Alejandro Andrade. Afirmados en la roca que es Cristo, y de pronto le dan hasta un tipo de temor poder predicar o enseñar la palabra de Dios. Y eso fue lo primero que hizo el Señor con Salomón, afirmarlo sobre su trono, afirmarlo sobre el reinado que le seguía a su padre David. Yo te pregunto, tú que me estás viendo allá en tu hogar o en el lugar donde te haya cogido esta programación, ¿estás afirmado realmente en la roca que es Cristo? ¿Estás afirmado en el Evangelio que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra? Muy importante que nosotros conozcamos y que le contestes al Señor en la intimidad. También aquí nos dice en el versículo 1, ¿verdad?, que Dios estaba con Salomón. Muy importante esto. Nosotros debemos saber y conocer si realmente Dios está con nosotros. El mundo, sin conocer las cosas de Dios, dice, sí, Dios está conmigo. Le digo, sí, es verdad, pero la pregunta no sería esa. La pregunta sería, ¿estamos nosotros con Dios? ¿Verdad? ¿Qué nos podrías decir, Bisma, al respecto? ¿Estamos realmente nosotros con Dios, que el mundo no sabe, pero sabe que Dios está con nosotros? Claro, el mundo siempre piensa que el mundo está con ellos, ¿no?
pero el mundo lo que no sabe personalmente, o sea, en cada individuo, no saben que ellos están con el Señor. Es bien difícil afirmar eso porque siempre se tiene un Dios bombero, se tiene un Dios en el momento de la angustia, de la necesidad, en un momento de que la persona requiere a Dios, lo busca, pero en el momento que cuando las cosas van bien, cuando las cosas van en buena marcha, se olvidan de Dios. Entonces, aquí lo bueno es que Salomón, la palabra deduce que el Señor estaba con él y el Señor lo hizo poderoso a Salomón. Quiere decir que es una actitud del rey Salomón de él hacia Dios y de Dios hacia él, o sea, algo recíproco, algo mutuo, porque se trataba de una relación personal con el Señor. Pero vamos a ver, según estos versículos, por qué realmente Dios ya había pasado el tiempo del rey David, ¿verdad? Y ahora venía otro tiempo con su hijo, con Salomón. Vamos a ver, vamos a saltarnos al versículo 6, que es lo que nos interesa en esta tarde. Tengo mi versión que dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Muy importante saber esto, todo lo que me están sintonizando y pastor, que nosotros siempre debemos ir donde está el Señor. Debemos ir donde está ese tabernáculo, ese altar de bronce. Así como subió Salomón, de la misma forma, tú que me estás sintonizando, debemos nosotros ir, subir, avanzar siempre, ¿verdad?, en la obra que Dios nos encomendó. Recuerda, como siempre lo sé decir, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, nos dio una orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. ¿Estamos nosotros realmente subiendo en esa empinada, subiendo en esa obra, esa encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo? Yo te invito a que tú le contestes al Señor. Así como Salomón dice que subió al tabernáculo de reunión y ofreció, dice, holocausto. Qué importante saber esto, Pastor Bismarck. Sí, importantísimo, importantísimo. Mira, date cuenta que aquí lo que nos nota o nos da a notar la Biblia es que aquí hay generaciones. Siempre la Biblia va a hablar de generaciones. Cuando comienza a hablar de David, comienza a hablar de Adán, comienza a hablar de las generaciones. Luego viene a hablar de la generación de Noé. Pero aquí comienza un linaje muy bonito de lo de David. En David hubieron hijos de él que no entraron dentro de del linaje de David. El único que entró en el linaje de David fue Salomón, porque Dios le dijo a David que escogiera a Salomón como rey. Y Dios estuvo con Salomón. Pero el deseo de Salomón también era hacer partícipe la visión que Dios le había dado, o David tenía en su corazón, de hacerle al Señor es una casa. Pero date cuenta que hizo un linaje en David a Salomón para que sea parte de la adoración. Entonces, lo primero que hizo Salomón es subir, no solamente él, sino con su grupo de líderes y su grupo de pueblo, a adorar al Señor en Gabaón. Gabaón era un lugar donde había conquistado Josué, y fue una lucha eterna, tanto que hubo una sobrenaturalidad que Josué tuvo que parar el sol en Gabaón, y fue la batalla más larga que hubo en la tierra, porque tuvo que el Señor darles luz para poder vencer a los enemigos. Entonces, ese lugar de victoria, ese lugar de vencer, viene Salomón y dice: en ese lugar yo voy a hacer que el Señor me hable. Y justamente fue en el altar de bronce. Mira, siempre cuando la Biblia habla o detalla algo muy bonito y comienza a hablar de utensilios o de generaciones, siempre es por algo. Ur, que estuvo en la batalla con Moisés, estuvo siempre ahí. Ur, me acuerdo una lectura que decía: si Moisés no bajaba las manos, el pueblo iba a pelear y iba a vencer. Si Moisés bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. Entonces hubo un momento que Moisés se cansa y viene Ur juntamente con Aarón y le ayudan a levantar las manos a Moisés para que Moisés siga venciendo. Y Ur, hermano, era alguien que conocía de la profesión del hierro, un herrero. Entonces él fue el que forjó y tuvo unas generaciones donde enseñó a forjar altares. Y estos altares eran de bronce. Usted sabe que el bronce es figura del juicio. Entonces, no solamente el bronce hablaba del juicio, sino que lo que se ponía delante del altar, que eran las 1000 ofrendas que entregó Salomón, eso significaba adoración. Entonces,
siempre cuando habla la Biblia de adoración, se habla de ofrenda. Y lo primero que hizo Salomón fue entregar un altar de adoración para que Dios se le manifieste. Entonces, el secreto de la adoración es que Dios se manifieste. Y eso es lo que hizo Salomón. Salomón hizo que Dios se manifieste solo a él y también al pueblo. Entonces siguió todas las estructuras que su papá David o su padre David hizo y forjó en su corazón un corazón de adoración. Antes que venga la sabiduría, forjó un caminar de rectitud. Antes que venga la sabiduría o el conocimiento, forjó un corazón que busque al Señor antes de cualquier otra cosa, sino que se concentre su adoración, se concentre su búsqueda, se concentre toda su meditación en el Señor. Y ojo, que Salomón lo logró, Alejandro. Sí, muy importante lo que dice Bismarck, porque me viene a mi mente aquel versículo en el Nuevo Testamento que debemos presentarnos delante del Señor en sacrificio vivo. Y es lo que estamos haciendo en esta tarde, ¿sí? Porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? De la igual manera lo hizo el rey Salomón. Pero es muy importante que conozcamos algo. El pueblo de Israel tenía la costumbre de que cuando iban a ofrecer holocausto, sacrificios al Señor, solo lo hacían una vez. Pero aquí nos narra la Escritura en el versículo 6 que Salomón lo hizo 1000 veces. 1000 veces. Hizo 1000 ofrendas al Señor. Muy importante eso. Y eso te está viendo el Señor, mi querido hermano. Por eso yo te invito trayendo esta palabra para nuestras vidas, que nosotros debemos darle no uno, sino lo mejor a Dios. Por eso es que en el versículo 7 se le presenta el Señor, le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Qué importante conocer esto, pastor, ¿no? Que muchas veces nosotros le damos pequeñeces al Señor y no le damos todo nuestro tiempo, todo nuestro accionar, todo nuestro pensar, todo nuestro tiempo al Señor. Muy importante conocer esto. Sí, fíjate que a veces nosotros estamos acostumbrados a darle lo que nos sobra al Señor, pero el Señor es el que mira el corazón. Y él vio el corazón de Salomón, como tú decías, ofrecía una sola vez un solo sacrificio, pero Salomón se pasó, dio 1000 ofrendas. Pero eso me trae a recordar que David, su padre, hizo lo mismo en el momento que trajo el arca del pacto de la casa de Obed-edom a Jerusalén. Dice que cada 6 pasos mataban un buey. El que tenía en Israel un buey ya se creía alguien que tenía dinero, que era millonario, un buey. O sea que el sacrificio que hizo David fue un sacrificio millonario, digámoslo así. Pero a David no le importó, porque él sabía que su corazón era agradar a Dios. Y qué bueno que Salomón, siendo hijo de David, aprendió de su padre. Por eso es importante que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos, ya sea pequeños, medianos, grandes, a darle lo mejor al Señor. Y si se trata de tiempo, hay que darle el tiempo al Señor, porque nosotros llegamos cansados, nosotros llegamos agotados y preferimos echarnos un bañito y acostarnos y olvidarnos de leer la palabra, olvidarnos de congregarnos, olvidarnos de buscar al Señor, olvidarnos de orar, porque siempre preferimos los placeres o preferimos el descanso. Pero eso es lo que ve el Señor en nuestro corazón. Por eso que cuando vio el corazón de Salomón, que no dio una ofrenda, sino que dio 1000 ofrendas, hizo chiquitito o hizo grande el corazón del Señor, para que el Señor le diga: aquí estoy, Salomón, tú solamente habla y pide lo que tú quieras y yo te lo daré. O sea, él convenció el corazón del Señor, él atrajo el corazón del Señor, tanto así que el Señor: lo que tú pidas, yo te lo doy. Hermoso. Es tremendo este versículo, ¿verdad? Mi alma se estremece que el Señor se haya fijado en este varón, sí, ¿verdad? Se puede también fijar en ti, se puede fijar en nosotros. Y tú me dirás: ¿pero cómo? Yo te voy a invitar que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. De la misma forma como lo hizo en el Antiguo Testamento, con hombres y mujeres que ofrendaban su tiempo, hasta su vida, por nuestro Señor. Nosotros ahora, en este tiempo, pastor, nosotros también podemos pedir, claro que sí, porque el Señor ve nuestro corazón. Así es. Todo lo que no fue sembrado por Dios
el Señor lo va a desarraigar. O sea que hay cosas que dice que nosotros nos dormimos y que el enemigo sembró en nuestro corazón. No sabemos en qué tiempo o en qué momento, pero hay una promesa que dice el Señor, que todo lo que no es sembrado de parte de Dios, el Señor mismo se encargará de desarraigarlo. O sea, hay cosas que en nosotros estorba, que no permite agradar a Dios. Pero eso va mucho más allá, porque Salomón le enseñó, David le enseñó a Salomón este tipo de ofrendas, que él no sea visto, que él no sea medido en darle ofrenda al Señor, porque se daba una ofrenda, pero él dio más allá de lo que podía dar, él dio más allá de lo que le pedían, él dio más allá de lo que el Señor pedía. Por eso el Señor habla en una parábola y dice: siervo inútil, porque solamente haces lo que te piden. Entonces, a veces nosotros somos muy inútiles, pero no inútiles en este mundo, sino inútiles según la Escritura, inútiles según lo que Dios nos mida, que solo hacemos lo que nos piden. Y si nos piden congregarnos una vez a la semana, lo hacemos. Si nos piden orar una vez al día, lo hacemos. Si nos piden ayunar una vez al mes, lo hacemos. Pero no hacemos algo más allá que el Señor no nos pida, sino que venga de parte de nosotros, como tratar de agradar al Señor. Entonces, la parte de agradar al Señor ya va de nuestro corazón, ya no va o depender de lo que la Escritura o el Señor pida, sino va a depender de lo que el Señor manifieste, o nosotros queramos manifestarle al Señor según nuestro corazón. Por eso yo te invito a que hagas algo más allá de lo que te piden, o más allá de lo que se puede hacer, o más allá de lo que el Señor está escrito pide. Hagámoslo más allá de lo que el Señor haga, porque eso va a traer y vamos a convencer al Señor de que Él bendiga y nos añada todas las cosas que Él quiera añadirnos para nosotros. El Señor tiene muchas promesas, el Señor tiene mucha palabra, el Señor tiene muchas fuentes para cada uno de nosotros, pero a veces el Señor se reprime en darle. Dice la Biblia que el Señor oró y se abrieron los cielos. Quiere decir que a veces no hay cielos abiertos para nosotros, porque lo que hay en nuestro corazón todavía molesta, todavía estorba, todavía nos desvía del verdadero propósito de Dios. Entonces es importante de que antes de adquirir la sabiduría, antes de adquirir Salomón todo eso, él demostró que la prioridad, ni siquiera el primer lugar, ni siquiera lo más importante, porque lo mayor entre lo más importante y prioridad es la prioridad, porque es primero. Salomón demostró que su prioridad era el Señor. Lo primero para su vida era el Señor. Y al demostrar eso, el Señor se dio cuenta y lo bendijo. Asimismo, cuando fue y probó a Abraham, le dijo: Abraham, dame tu hijo. Y él le dio su hijo, porque la prioridad de Abraham era el Señor. Y espero que ese consejo lo tomemos y entendamos que toda nuestra prioridad es el Señor. Alejandro. Sí, sin duda alguna, muy importantes tus palabras, Bismar. Cuento como testimonio hoy temprano, conversando sobre este tema con una hermana. Yo le decía muchas veces que cuando en el área secular, ustedes conocen que soy maestro fiscal, ¿verdad? Si de pronto alguien me dijo a mí una vez, queriéndome probar, pastor, me dice: si tu jefe, si tu rector te pide que te quedes 2 horas más trabajando, ¿tú lo harías? Y yo me quedé, pero no. En ese tiempo, para mí un poco duro contestar, porque tal vez no me hubiera quedado. Pero ahora, reflexionando en la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros debemos hacerlo, como decía Bismar, en la obra del Señor y también en lo secular. Claro, muy importante nosotros saber esto. Me viene a la mente también aquel acontecimiento cuando el Señor se queda contemplando en una sinagoga, cuando todos estaban ofrendando, ¿verdad? Y cuando de repente va una viuda, ¿verdad? Y solo ofrenda todo lo que tenía, 2 moneditas blancas, todo lo que tenía. Y el Señor se fijó en ella, ¿verdad? De la misma forma ahora nosotros, mis queridos hermanos. Sin duda alguna dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, porque de pronto, pastor, alguien me dice: bueno, yo quiero tener la sabiduría, pero ¿qué tengo que hacer? Te invito a que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Allí nos dice cómo es que nosotros debemos adquirir esa sabiduría y por qué el Señor nos la va a dar. Dice en Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se los dará. Qué precioso. Amén. Salomón, en su corazón, como decía el pastor, permanecía Dios,
permanecía nuestro Padre eterno, ahora también nosotros en nuestro corazón debe permanecer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros hallamos, que nosotros debemos permanecer aquí en su palabra. Siempre lo sé decir, pastor, escudriña la palabra de Dios, estúdiala. Pero hoy en día, es lamentable decirlo, es una realidad, muchos hermanos no les gusta estudiar la palabra. Y cuando lo hacen ya en la noche cuando se van a dormir. Ya cuando su cuerpo y su mente están cansados de las actividades del día. Y es lógico que a los 2-3 minutos se van a dormir. Claro. Entonces, como que no entendemos, el ser humano, el cristiano, no entiende que debe darle el mejor momento a Dios. Si permanecéis en mí, dice, y en mis palabras, yo te daré todo lo que tú quieras. Qué precioso y qué preciosa bendición nos da el Señor. Sí, y a usted le dice, y le saludan, hola amigo, ¿cómo estás? Y la persona que va al lado suyo le dice, ¿y quién es él? Seguramente ni sé quién es, pero es un conocido. Pero cuando usted con esa persona que va al lado se va a comer algo, va a almorzar, y en el tiempo de almuerzo usted está conversando. Y en esas palabras que van y vienen entre su compañía, ya sea un amigo, ya sea su esposa, ya sea algún compañero, ya sea alguien que usted lo puede tolerar como amigo, usted le dice, tú eres mi amigo. ¿Pero por qué tú eres mi amigo? Porque conversas, conoces sus gustos, conoces sus disgustos, conoces lo que le gusta, lo que no le agrada, y vas conociendo día tras día muchas cosas. Pero si tú no conversas, si tú no le das tiempo a esa conversa con ese amigo, no puede llamarse amistad porque no le das el tiempo debido a esa amistad. Lo mismo en el Señor. Podemos ser conocidos de Dios, pero eso no quiere decir que somos amigos de Dios, porque podemos nosotros ir a la congregación, buscar, leer la Biblia, como dice Alejandro, leer la Biblia antes de dormir y es como un arrullo y nos quedamos dormidos, pero eso no es conocer a Dios. Eso es solamente tener a Dios como un conocido, pero no como un amigo, no como alguien que tú lo conozcas, porque la Biblia dice que Dios se da a conocer en su palabra. Entonces, usted quiere conocer a Dios, conózcalo en su palabra. Sea amigo de Dios, conociendo, leyendo todas las días, meditando en la palabra, porque eso le va a conocer y a centrarse usted quién es verdaderamente el Señor, no como los mitos que el mundo habla de Dios, porque son mitos muy erróneos, no como mitos de la religiosidad, que son mitos erróneos sobre el concepto de lo que es el Señor. El Señor es totalmente diferente a como lo pintan o como lo dicen o como hablan. El Señor se muestra en su palabra como un Dios vivo. Amén. Amén. Si permanecéis en mí y en mis palabras, yo te daré lo que tú quieras, dice el Señor. Qué preciosa bendición, qué preciosa promesa nos da el Señor aquí en su palabra. Pero avanzando un poco debido al tiempo, regresando a 2 de Crónicas, dice aquí que Salomón solo pidió sabiduría. Sabiduría para saber gobernar. Sabiduría para no equivocarse, sabiduría para no enredarse con las cosas del mundo, ¿verdad? Y que su pueblo vaya directo, vaya derecho, encaminado a nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y nuestro Señor, al ver todo lo que le pide Salomón, que no le pide riqueza, no le pide fama, no le pide bienes, ¿verdad? El Señor, a pesar de eso, a pesar de darle la sabiduría, ¿verdad? Le da el combo completo, le da también riquezas, le da, como dice el versículo 12, le da bienes y le da gloria también. Claro. Mire ese combo completo que nos da el Señor, si realmente permanece nuestro Señor en nosotros. Bien. Fíjate, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque como hombre, o sea, todo como hombres, sabiendo que hemos agradado a Dios, yo creo que ya había ese, como nosotros decimos, ese bichito que había en Salomón, porque capaz él meditó en los problemas que tenía su padre David al poder gobernar al pueblo de Israel. Y una de las cosas es que David pudo gobernar al pueblo de Israel, pero no pudo gobernar su casa, porque tuvo problemas con 4 de sus hijos.
entre sus hijos se mataron. Uno de sus hijos quiso quitarle el mismo reinado a David. Antes, cuando ya David era viejo, quería otro hijo de él quitarle el reinado a David para que él sea el próximo rey de Israel. Pero date cuenta de que Salomón ya se había dado cuenta de esta situación de la gobernabilidad. Entonces, para poder entender dos cosas, que es una cosa la gobernabilidad de Dios y la santidad de Dios, que son dos cosas diferentes, en el gobierno de Dios siempre va a haber problemas. Y se enfocó en uno de los problemas más graves que hay en toda nación en ese momento, que es la gobernabilidad. Y cuando hablamos de gobernabilidad, es un tipo de gobierno donde se establecen lineamientos, leyes, estatutos, y todas estas cosas tiene que un rey estar atrás del pueblo para hacer. Entonces, la preocupación de Salomón era de llegar al pueblo para saberlo gobernar bajo la sombra del Señor. Entonces, nace esta necesidad en el corazón de Salomón, que Salomón dice: Señor, lo único que quiero es aprender a gobernar a este pueblo, pero no quiero gobernarlo con mi corazón. Quiero que me des el conocimiento y la sabiduría, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Por ejemplo, el conocimiento es tener la ciencia de lo que se va a hacer, y la sabiduría es la ejecución de la ciencia que ya se conoce, que son dos cosas diferentes, porque usted puede tener la ciencia, pero no puede tener la sabiduría o la ejecución de la ciencia. Entonces, Salomón pidió las dos cosas: el conocimiento para poder gobernar y la sabiduría para poder gobernar, para tomar una decisión, para dar la mejor elección correcta para favor del pueblo y a favor de Salomón. Entonces, Salomón meditando, yo me imagino que Salomón meditaba todos los días: ¿cómo voy a gobernar este pueblo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero que ese pueblo sepa lo que es el Señor, porque mi padre David me enseñó lo que es agradar a Dios, pero ya mi padre ha fallecido y tengo que hacer el linaje y seguir la misma visión que mi padre David ha hecho. Entonces, meditando, Salomón le pregunta al Señor: ¿qué quieres que te dé? Entonces, yo a veces veo a un Dios que prueba, porque Dios prueba. Dios pesa los corazones, Dios escudriña los corazones. Y yo me imagino que el Espíritu de Dios ya había escudriñado el corazón de Salomón, y el Señor lo prueba a Salomón: pídeme y todo lo que me pidas, yo te lo voy a conceder. Pero en él no había la petición de riquezas, no había petición de fama, ni nada por el estilo, sino que él, preocupado por lo que su padre David le había dejado como legado, y le dejó el de poder gobernar un pueblo. Entonces le dice: Señor, por favor, solo dame el conocimiento y la sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y el Señor se agradó y se agradó de Salomón, y le dice: por tanto, no has pedido riquezas ni fama. Y mire que él no la pidió. Pero, y aún así la haya pedido, el Señor se le iba a dar, porque el Señor se la añadió. O sea que él hizo como lo que dijo Cristo: busca primero o piensa primero en el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Nosotros hacemos las cosas al revés. Nosotros primero buscamos la añadidura, por eso que trabajamos, por eso que hacemos sobretiempo. Ese trabajo y sobretiempo nos cansa y nos olvidamos de buscar el reino, que eso es lo primordial en cada hijo de Dios: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros hacemos lo contrario: buscamos primero la añadidura y pensamos que el reino va a ser añadido, y no es así. Las añadiduras, todo lo que usted quiere, todo lo que usted desea, se llama añadiduras. Mucha gente piensa que lo material es una bendición. No, eso se llama añadiduras. Lo que el Señor quiere es que nosotros pensemos como Salomón, pensar primero en su reino, pensar en que el reino de Dios esté en nosotros. Por eso la oración de Cristo fue: Padre que estás en los cielos, dice, haz tu voluntad así como en la tierra, dice, venga a nosotros tu reino. O sea, el deseo de Cristo es que el reino de Dios esté en nuestro corazón. Y así fue el deseo de David, que en su hijo Salomón esté el deseo de gobernar, de reinar, que la gobernanza, que el gobierno de Dios esté en su corazón, y que él esté preocupado por el gobierno de Dios. Y eso nos falta a muchos de nosotros: preocuparnos por el gobierno de Dios, preocuparnos por estar en la sabiduría, preocupados por estar en el conocimiento. Hermano, Oseas dice, el libro de Oseas dice: mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Fíjese, hermano, si nosotros como pueblo de Dios estuviéramos en una buena congregación, en una congregación que busca estudiar la palabra, mucho pueblo se evitaría problemas. Mucho pueblo evitaría muchas situaciones difíciles, angustias, pruebas, tentaciones, porque tenemos un conocimiento que nos va a llevar la sabiduría y nos va a llevar a buscar y a conocer el gobierno de Dios. Alejandro. Muy importante, Bismar, lo que nos estás compartiendo en esta tarde, ¿verdad? Yo me imagino que haber sido difícil el haber gobernado aquel pueblo tan difícil, tan desobediente, ¿verdad? Antes de iniciar el corte, te planteo una pregunta para que la responda después del corte. ¿Qué tan difícil se te ha hecho como pastor ser líder o guiar a tu congregación? Luego del corte, seguimos con la respuesta del pastor invitado. Así es. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Embajadores del Reino, con el tema tan importante en esta tarde como es pidiendo sabiduría a Dios. Le hemos hecho una pregunta aquí a nuestro pastor invitado, ¿verdad? ¿Qué tan difícil se te ha hecho, Bismar, conducir la congregación que tú diriges? Bueno, todo reto tiene su dificultad, todo tiene su tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para reír, para llorar, hay tiempo para nacer, para crecer, hay tiempo para todo. Y yo creo que dentro del desarrollo como un líder espiritual o como pastor o cualquier tipo de liderazgo, tiene su tiempo de nacer, de crecer, de desarrollarse, de llorar, de gemir, de reír, todo tiene su tiempo. Y creo que cada fase de tiempo Dios está y Dios tiene una enseñanza y uno nunca para de aprender. Entonces, lo difícil está en cuando uno no quiere hacer las cosas que Dios pide, sino hacer lo que uno quiere. Entonces, ahí es cuando se choca y yo creo que ahí sí vuelve difícil. Porque cuando Dios demanda algo y quiere que nosotros hagamos lo que Él nos pide, no es que se hace fácil, sino que la enseñanza queda, y cuando Dios enseña algo, siempre se queda ahí y nunca se va a olvidar. Entonces, siempre hay grados de dificultad, hay tiempos de desiertos, hay tiempos de alegría, hay tiempos de lluvia, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez. Entonces, todo ese tiempo siempre va a estar marcada la sabiduría de Dios. La buena palabra de Dios ha sido expuesta en Embajadores del Reino. Muchísimas gracias definitivamente a todos quienes están participando también a través de las redes sociales. De inmediato entremos por factor tiempo, queridos pastores, a revisar lo que es redes sociales y a interactuar. Gracias por participar a través de Embajador Reino TV, a través de Instagram, y estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial S. Bien, y a través del móvil, sí, ya llegan las preguntas. La primera, entonces, la haríamos justamente al pastor Alejandro. ¿Por qué Salomón ofreció 1000 holocaustos a Dios si la costumbre de Israel era solo un sacrificio? Bueno, muy importante esa pregunta, mi estimada Marcela. Miren, nosotros cuando vamos a hacerle un sacrificio al Señor tenemos que darle lo mejor. Y en el corazón de Salomón
estaba darle lo mejor a nuestro Señor, ¿verdad? No ofrecerle pequeñeces, no ofrecerle lo que nos sobra, no ofrecerle que esto, no. Sin restricción alguna, ofrecerle lo mejor al Señor. Y nuestro Padre eterno que está en los cielos, que ve tu corazón, ve tu sacrificio que estás haciendo a diario. Ojo, esto es a diario, ¿verdad? El pueblo de Israel lo hacía una vez, pero nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que hacerlo a diario. El Señor nos dijo, repito, antes de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y nos dio también que hagamos discípulos, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata nuestra gran comisión, como muchos la llaman. Ir y predicar, ir y enseñar, ir y discipular, ir y exhortar la palabra de Dios para aquellos hombres y mujeres que necesitan hoy, en este tiempo de angustia que están viviendo, una palabra de bendición, una palabra de edificación y que la encontramos en la poderosa palabra de Dios. Marcela. Maravilloso es como Dios nos permite hoy despejar mitos, aprender un poco más y todo en este encuentro de bendición como es Embajadores del Reino. Bien, de inmediato tenemos otra pregunta, ¿sí? Y la hacemos para el pastor Bismar. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Muy bien, muy bien. Dentro de la inteligencia está el saber ubicar las ideas y poder entonar con la práctica diaria, dentro de la inteligencia humana. Dentro de lo que es la inteligencia de Dios, porque la inteligencia en Isaías 11:2 dice que se investirá un espíritu de poder, un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus son nombrados ahí y habla del espíritu de la inteligencia. Cuando el libro de Proverbios habla de la inteligencia, la conecta con aquel que oye el consejo y obedece la palabra del Señor escrita en la Escritura. O sea, alguien que obedece constantemente la palabra para el Señor es alguien inteligente. Pero la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que aquel que ha sido ministrado por temor a Dios, porque no todos tienen el temor a Dios, es totalmente diferente a la santidad, totalmente diferente a cualquier cuestión. Pero el temor al Señor es decirle no a las cosas que te van a perjudicar a ti. Entonces, cuando tú por medio del Espíritu Santo aprendes a decir no a las cosas que te perjudican, tu vida cristiana, tu vida devocional, tu vida en búsqueda del Señor, cuando hay cosas como el pecado, como el apartarte de Dios, como hacer cosas que desagradan a Dios, y tú aprendes a decir no, eso se llama el temor del Señor. Entonces, el sabio dice que ve el mal y se aparta o huye del mal. Entonces, date cuenta que la sabiduría no se trata de ser inteligente. La sabiduría se trata de tomar una buena decisión a conveniencia tuya, no por el momento, porque la Biblia dice, si Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, cosechará. Hay cosas que nosotros hacemos y cosechamos, cosechamos en un tiempo, y a veces nosotros le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al esposo, a la esposa, le echamos la culpa a todo el mundo, menos nosotros somos los culpables por causa de nuestras malas decisiones. Entonces, la sabiduría se trata de tomar una buena decisión. Por eso dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, nosotros podemos escuchar muchas cosas, consejos malos, consejos buenos, pero nosotros meditando en lo que tenemos el conocimiento de la Escritura. Por eso que previo a la sabiduría tiene que haber el conocimiento, que eso es la ciencia. Y Dios tiene su ciencia. Dios se manifiesta su ciencia en la palabra. Por eso el conocimiento es previo a la sabiduría. Entonces, la sabiduría podemos denotar que es una toma de decisiones correctas previo al conocimiento de la Escritura aplicadas a nuestra vida diaria. Y la inteligencia es solamente una forma de connotar el conocimiento y tomar un buen conocimiento también para un buen uso de nuestra vida. Amén. Estamos conociendo y aprendiendo la verdad que nos muestra pues el Señor en su bendita y poderosa palabra. Algo que no se puede pasar por alto es otra de las preguntas, Pastor Alejandro. Dice, ¿hay sabiduría falsa? Bueno, sí, la sabiduría del mundo es una sabiduría falsa, sin duda alguna, ¿verdad? Pero más se ahonda en estos tiempos cuando existen
falsos predicadores, ¿verdad?, que vienen a confundir y a trastornar a los verdaderos, incluso a los verdaderos cristianos. Por eso mucho cuidado cuando nosotros escuchemos algo. Y el Señor en su Escritura dice que cuando tú escuches algo en la palabra de Dios, anda y escudriña a ver si es verdad. Escudriña si es verdad lo que tú estás escuchando. Por lo tanto, siempre nos enseña el Señor a través de su palabra que nosotros debemos enseñar, escudriñar, investigar la poderosa palabra de Dios. ¿Y quién nos da ese discernimiento y esa revelación? Sin duda alguna, la sabiduría que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Maravilloso Espíritu Santo que precisamente nos permite el día de hoy discernir esta bendita y poderosa palabra. Entramos de inmediato a la reflexión, pastor. Pídele sabiduría a Dios. Un tema muy importante en esta tarde. Yo quiero hacerte un llamado de atención. Quiero exhortarte que le pidas al Señor realmente lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas, pero el Señor no te las va a dar, porque el Señor te va a dar lo que tú realmente necesitas. Y esa es la sabiduría que de parte de Dios nosotros tenemos que aprender. Bien dice aquí en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si permaneces en mí y en mis palabras, mira lo que dice, si permaneces en mí, quiere decir esto que siempre debe permanecer Cristo en nuestras vidas, que todo lo que nosotros pensemos, que todo lo que nosotros actuemos, que todo lo que nosotros hablemos, sea siempre de Cristo. Permanece también, dice, en mis palabras, que la palabra de Dios debe permanecer en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Está realmente Jesucristo impregnado en todo nuestro ser, en todo nuestro accionar, en todo nuestro pensar, en todo lo que hablamos? Así se reconoce un verdadero cristiano. Cuando tú hables con él, si es que realmente habla de Cristo, ¿verdad? Es que está cimentado en la palabra de Dios. Y nuestro Padre Eterno, que ve lo que hay en tu corazón, te va a dar la sabiduría y la inteligencia que tú necesitas, incluso para poder resolver una adversidad adversa a tu vida. Qué precioso es el Señor. Por eso yo te invito en esta tarde a que reflexionemos. Pídele a Dios con sabiduría y Él te dará las cosas a su tiempo. Bien, quiero dejar aquí el uso de la palabra a mi pastor invitado, Bismar, para que nos honre con una oración. Pastor. Amén. Cerremos nuestros ojos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, qué agradecidos estamos porque nos has dejado un implemento muy importante que es su palabra. Gracias por dejar al Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, porque el Espíritu Santo está hablando a mucha gente por medio de este precioso programa. Privilegio para nosotros ser parte de ese programa. Señor, yo quiero que tú abras las puertas de los cielos y amplíes más la señal de este programa, que llegue a más gente que necesita escuchar de ti, gente que necesita, Señor, saber y conocer de ti. Y que, como es el tema de hoy, que llegue la sabiduría a sus mesas, que lleve la sabiduría a sus vidas, aun cuando están en dificultades, aun cuando están en problemas, en angustias, en necesidades. Tú seas su proveedor, tú seas su ayudador, Padre. Oramos por todas esas almas que necesitan de ti, todas esas almas que están apartadas de ti. Oramos por todos, Señor, esos ministros que están preocupados por tener la sabiduría, Padre. Que este programa también llegue a ellos, que este programa los aliente, Padre. Aliéntanos, Señor, ayúdanos, anímanos a seguir adelante, Padre. Te pongo la vida, Señor, Padre, de estos siervos que están aquí, Padre, haciendo la obra de Cristo por medio de este programa Embajadores de Cristo y por medio de este canal que se llama Cristo TV. Padre, que seas exaltado tú, que seas exaltado el Hijo y el Espíritu, para que se glorifique tu santo nombre todos los días, en todo tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan. Dale tú la salud, dale tú, Señor, las fuerzas, dale tú para soportar cada cosa, Señor, cada prueba, para que tengan paciencia y ánimos y se lleven del amor, se llenen del amor del Señor todos los días y cada momento, Padre. Enséñales a orar y que reciban por medio de este programa de tu Espíritu Santo, y que sean levantados por medio de este programa
todos aquellos que escuchen esas predicaciones y estos consejos, Señor. En el nombre de Jesús yo te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo lo que seguirás haciendo en ese programa, Padre. Bendice, ensancha este programa, Padre, hazlos conforme a según tu voluntad, Padre. Que seas tú, Señor, aprobando, Señor, todas las cosas que se hacen en este programa y dando la bendición oportuna para que tú bendigas y añadas, Señor, lo que tengas que añadir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Es el tema que hoy hemos desarrollado junto a estos dos siervos del Señor, a quienes agradecemos precisamente por ese aporte que llega a su hogar, que hoy también llegó a mi corazón y espero precisamente que haya tocado el tuyo. Sencillamente, gracias a nuestro Creador, Pastor, por esta hermosa bendición en esta tarde especial. Qué tiempo precioso hemos compartido en esta tarde y noche también, un tiempo sin duda alguna de bendición para que nosotros sepamos cómo orar y cómo pedirle al Señor sabiduría de lo alto, no del hombre, sino sabiduría de lo alto. Agradecer también aquí a mi pastor invitado, Bismar, por esta bendición de tenerte aquí y que no sea la última vez, Bismar. Gracias, Alejandro, gracias, hermana. Para mí es un privilegio hablar del Señor, para mí es un privilegio enorme que cada quien vaya por diferentes medios y exclusivamente estos medios que son digitales, donde en este mundo, en ese tiempo ya todo es digital y todo el mundo busca una información, una noticia o algo, todo lo busca por redes sociales. Espero que esa búsqueda de redes sociales busque Cristo TV y sepas que vas a ser lleno de una palabra o un consejo que va a ser o va a llegar en el momento indicado justo en tu vida. Y para eso estamos, para dar consejos, para atender a la obra del Señor y atender a todas las personas que necesita el Señor. Un privilegio para mí estar con ustedes. Saludos a todos. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Bismar Choes. Ha sido un gusto compartir con usted y por supuesto la bendición que hoy hemos tenido es grande y poderosa. Ante todo, sabiduría. Es lo que hoy hemos aprendido y es lo que está escrito en su bendita palabra. La sabiduría viene de lo alto y solo está en nosotros en permanecer en Él, en nuestro Señor. La invitación queda hecha justamente para continuar viendo Embajadores del Reino todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Muchísimas gracias, mi querido director, mi querido doctor. Gracias. Bendiciones. Hasta la próxima programación. Amén.